operaciones con funciones. Vamos a ver cómo realizar funciones compuestas. Para ello vamos a decir que el dominio de f o g es el conjunto de todas las x que pertenecen al dominio de nuestra función g de x, que es la que vamos a sustituir dentro de la función f. Se pueden nombrar de dos formas: f g o f de x o g evaluada en f de x. Simplemente decir g con f. Por ejemplo, si tenemos la función f de x, x cuadrado menos 16, y la función g de x, raíz de x, entonces nos piden que evaluemos o que compongamos f o g de x. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente me están pidiendo que sustituya la función g dentro de la función f. ¿Quién sería mi función g? Bueno, mi función g es raíz de x. Me están diciendo que tome esa raíz de x y que la sustituya dentro de todas las x que encuentre en f. Solo tenemos una, entonces ahí en esa x cuadrado voy a colocar yo mi raíz cuadrada de x. ¿De qué manera lo vamos a hacer? De esta manera. En lugar de escribir x cuadrado, voy a escribir paréntesis raíz cuadrada de x elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque mi función original f acá está elevada al cuadrado. Lo único que estoy haciendo es sustituir la raíz donde estaba la x. Entonces me queda raíz de x elevado al cuadrado menos 16. Pero yo recuerdo que una potencia elimina una raíz de su mismo grado. Raíz cuadrada de x se eliminaría con la potencia 2. Entonces voy a decir que f o g de x es igual a x menos 16. ¿Ya no puedo simplificar? No, porque no tengo nada común. Y vamos a decir que para cada número real, x mayor que 0, mientras que cuando hago g o f de x, la historia cambia. ¿Por qué cambia? Porque simplemente ya no voy a estar diciendo que vamos a sustituir la raíz dentro de la x cuadrado, porque ahora la f está en la segunda posición. Ahora me están diciendo que sustituya la función f, o sea, esto que tengo acá, x cuadrado menos 16, que lo sustituya dentro de mi función g, que sería acá dentro de la raíz donde está la x. Si yo tengo 20x, en cada una de esas x tengo que hacer la sustitución. Por lo tanto, en este caso mi sustitución me va a quedar raíz de, en lugar de la x pongo toda la función f. Raíz de x cuadrado menos 16. Tomé todo lo de f y lo metí dentro de g. Lo sustituí. Entonces ahora yo me pregunto, ¿esa raíz cuadrada puede eliminar el cuadrado de mi x? No. ¿Por qué? Porque tengo una operación, tengo una resta dentro de la raíz. Eso quiere decir que este simbolito que aparece acá no me permite hacer lo que hice en f o g, que eliminé potencia con raíz, porque acá la raíz está afectando a toda la operación. Y eso sería g o f de x. Ya no puedo simplificar porque no tengo ningún término común. Y eso es para cada valor real, donde x pertenece al intervalo desde 4 hasta infinito positivo. ¿Por qué? Recordarán que el dominio de las raíces son todos los valores positivos. Si usted sustituye 4, tendría 4 elevado al cuadrado menos 16, 0. Si sustituye un número menor que 4, va a tener una raíz negativa.
y las raíces negativas no están definidas. Esto es composición de funciones. Estoy sustituyendo una función dentro de la otra. Ahora tenemos esta función. Si f de x es igual a 3x cuadrado más 6 y g de x es igual a x menos 8, determinar f valuada en g. En la primera me están diciendo que tome la función g y que la sustituya en mi función f. Y en la segunda dice g evaluada en f, viceversa. Lo de f lo sustituyo en g. Entonces, para mi primer caso, donde me están pidiendo que sustituya la g en mi f, lo que me están pidiendo es que tome este x menos 8, y que lo sustituya o lo reemplace en esta x que está acá. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de poner 3 por x cuadrado, yo voy a poner 3 por, abro paréntesis porque voy a hacer un cambio, x menos 8. De esta manera. Voy a decir, mi nueva función f evaluada en g de x es 3 por x menos 8 elevado al cuadrado, porque la x está elevado al cuadrado, más 6. Recuerdan que lo que está dentro del paréntesis es un producto notable, ¿verdad? Ese producto notable, para aquellos que no lo recuerdan, lo vamos a desarrollar por acá y vamos a decir x menos 8 elevado al cuadrado. El cuadrado del primero, x al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, menos 2 por x, 2x por 8, 16x, más el cuadrado del segundo, 8 por 8, 64. Ese sería mi producto notable. Y entonces dentro de la función voy a tener que es 3 por x cuadrado menos 16x más 64 más 6. Ya desarrollé esa parte, ahora voy a desarrollar la multiplicación. 3 por el trinomio, 3 por x cuadrado, 3 por menos 16x y 3 por 64. 3 por x cuadrado, 3x cuadrado, 3 por menos 16x menos 48x, 3 por 64, 192 más 6. Simplifico términos semejantes si los hubiera. En este caso yo puedo observar que tengo 192 y 6. Ellos son semejantes porque son mis términos independientes. Entonces yo voy a decir que voy a simplificar mis dos términos independientes por ser semejantes. Copio los que no se simplifican. 3x cuadrado menos 48x más 192 más 6 sería 198. Y esa sería mi función f evaluada en g de x. Luego me están diciendo que sustituya la f en la g, o sea que haga lo contrario, para ver cómo se comportan. Ahora no voy a tomar al x menos 8, sino voy a tomar a f, este que está acá. En rojo. (3x cuadrado más 6) y lo voy a sustituir en la x de la g. Acá. Entonces voy a decir, bueno, en lugar de la x, ahora voy a escribir 3x cuadrado más 6. Lo puedo escribir en paréntesis o lo puedo escribir normal. Aquí no importa porque esa x no está afectada por ningún otro término, ni por un signo. Entonces me quedaría mi sustitución como 3x cuadrado más 6 menos 8. Puedo optar por el paréntesis o puedo dejarlo sin paréntesis. En ese caso es indistinto.
Voy a sacar del paréntesis y digo 3x cuadrado menos 2. ¿Por qué? Porque estoy trabajando los términos semejantes. ¿Quiénes serían acá semejantes? 6 y 8. Y resulta que son signos contrarios. Signos contrarios se restan y conservan el signo del mayor. El menos del 8. Menos 8 más 6 menos 2. Y esa sería la composición de mi función g valuada en f de x. Vamos a utilizar las dos funciones anteriores para determinar nuevas funciones o nuevas composiciones. F de x, 3x cuadrado más 6 y g de x, x menos 8. Ahora voy a desarrollar f valuada en f de x, esta que está acá. ¿Qué quiere decir? Que tomo mi función f, 3x cuadrado más 6, y la voy a sustituir en ella misma. ¿En dónde? Acá, en esta x que está acá. Eso quiere decir que voy a poner 3 por, en lugar de x cuadrado, 3x cuadrado más 6 al cuadrado, más 6. ¿Por qué ese 6 dos veces? Porque este 6 que está acá afuera, él es independiente, ¿verdad? Este 6 y este 3 que están acá son de la función original. Todo lo que está dentro del paréntesis es lo que estoy sustituyendo yo. O sea, mi propia función dentro de ella misma. Por eso los escribo dos veces. Esto que está acá, dentro del paréntesis, es la sustitución. ¿La sustitución de quién? De f de x, porque aquí me dice que sustituya mi f de x dentro de la misma función f. Entonces la coloqué acá. Pero sus demás elementos también tienen que aparecer. O sea, el 3 que multiplica a mi nueva x, que es 3x cuadrado más 6, más el 6 que está aquí afuera, porque él es parte de la función. Hecha mi sustitución, voy a desarrollar ese producto notable. El cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Eso me da 3 por 9x a la cuarta más 36x cuadrado más 36 más 6. Desarrollo esa multiplicación y voy a tener 3 por 9, 27, 3 por 36, 108 y el 6 que estaba afuera. Voy a reducir términos semejantes. Mis términos semejantes ahí serían los dos coeficientes que están independientes, los números 108 más 6. 108 más 6 sería 114. Todo lo demás lo copio tal cual está. Y me quedaría 27x a la cuarta más 108x cuadrado más 114. Ese es f evaluada en f de x. Ahora me dicen que haga g evaluada en g de menos 3. Ahora me están diciendo que trabaje con mi función g, o sea, esta que está acá en verde. X menos 8. Y voy a decir x menos 8 menos 8. Estoy haciendo primero la g de x, la que ya habíamos hecho. La sustituí en ella misma. Simplifico y voy a tener x menos 16. ¿De dónde sale ese x menos 16? De menos 8 menos 8. Signos iguales se suman y conservan el signo. Pero me están diciendo que la evalúe acá o que sustituya las x en menos 3. Entonces la única x que tengo la voy a sustituir por ese menos 3.
Y voy a decir g evaluada en g de menos 3 es igual a menos 3 menos 16. Signos iguales se suman y conservan el signo, menos 19. O puedo decir, primero voy a evaluar mi función en menos 3. Entonces la g de x, que está en verde, va a sustituirse acá en esta x por ese menos 3 que me están pidiendo. Entonces digo, en lugar de x menos 8, menos 3, que esta era mi x original, ahora es menos 3, menos 8. Menos 3 menos 8, signos iguales se suman y conservan el signo, menos 11. Ahora me están diciendo que la vuelva a sustituir porque es una doble sustitución. Vean, g sustituida por g evaluada en menos 3. Entonces ya tengo g en menos 3. Ahora eso lo voy a meter nuevamente en la g de x. Sería g evaluada en menos 11. Y en lugar de poner la x pongo menos 11. Menos 11 menos 8. Y eso me da un menos 19. Si analizan, no importa qué camino tomen, igual van a llegar a la misma respuesta. Este menos 19 es el mismo que este menos 19. Esta función es x menos 8. Solo que la estoy evaluando en los valores que me dan. Composición de funciones. Ahora vamos a tener f de x igual x cuadrado menos 5 más 3 y g de x como x cuadrado. Y me están pidiendo que haga f evaluada en g. ¿Qué quiere decir? La función g, que es la que está dentro del paréntesis, la voy a tomar, que sería x cuadrado, y la voy a sustituir en cada x de f. En esta, luego la voy a tomar y la voy a sustituir también en esta, porque son x. Si hubieran 10, en las 10x hago mi sustitución, y eso me va a quedar como x cuadrado elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque la estoy metiendo dentro de una x cuadrada. Menos 5 por, en lugar de colocar la x, pongo 5 por x cuadrado, más 3. Desarrollo x cuadrado al cuadrado, me queda x a la cuarta, 5 por x cuadrado más 3. No puedo simplificar porque no hay términos semejantes, y esa sería mi sustitución de f evaluada en g de x. Si me piden que haga lo contrario, g evaluada en f de x, lo que voy a hacer es que voy a tomar mi función f y la voy a sustituir en todas las x de g. Pero como g solo tiene una, pues entonces solo voy a hacer una sustitución. ¿De quién? De esta función. La función f la tomo y la sustituyo acá. Para obtener x cuadrado menos 5 más 3 elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque mi g está elevado al cuadrado. Desarrollamos ese producto y voy a tener x a la cuarta menos 10x al cubo más 31x cuadrado menos 30x más 9. ¿Puedo simplificar términos semejantes? No. ¿Por qué? Porque tengo 4, 3, 2, 1 y 0 en exponentes. F evaluada en f menos 1. Lo primero que voy a hacer es que voy a evaluar mi f en menos 1. En cada x que yo encuentre, voy a sustituir el valor de menos 1. ¿Por qué? Porque eso me están pidiendo. Me dicen evalúe su f con la función f evaluada en menos 1. Entonces me voy a mi función original, que sería la f, y donde yo encuentre una x, en lugar de la x voy a poner menos 1. ¿Qué quiere decir? Acá x cuadrado menos 1 al cuadrado. 5 por x.
En lugar de 5 por x, yo coloco 5 por menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, menos 5 por menos 1, 5 positivo, más 3. Y con eso concluyo que mi f evaluada en menos 1 es igual a 10. Pero luego me dicen f evaluada en f menos 1, o sea, mi función f evaluada en el resultado de esta operación que está acá, vean. Y resulta que f evaluada en menos 1 es este 10. Entonces, nuevamente, en las x que yo encuentre, voy a evaluar, solo que ahora ya no el menos 1. Ahora voy a evaluar el 10 para obtener esto de acá. F evaluada en 10. 10 al cuadrado menos 5 por 10 más 3. 10 al cuadrado es 100 menos 5 por 10, 50 más 3. Eso me da 53. Esa sería mi solución final. F evaluada en f evaluada en menos 1. Y eso es 53. Ahora vamos a hablar de las operaciones aritméticas con funciones. Cuando hablamos de operaciones aritméticas con funciones, vamos a decir que dadas nuestras dos funciones f y g, podemos combinarlos mediante las operaciones comunes de aritmética, como lo son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Suma, diferencia, producto y cociente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir nuestras funciones y las vamos a sumar o restar o multiplicar o dividir. En suma y resta solo podemos reducir términos semejantes. Nada más. De la siguiente manera. Sea f de x igual a x dividido x menos 2 y g de x igual a 3 dividido x. Vamos a realizar la suma, la resta, la multiplicación y la división, solo que la división va a estar evaluada en 4. Vamos con la suma. Para la suma lo único que tengo que hacer es tomar mis dos funciones y colocarles el signo de suma. X dividido x menos 2 más 3 dividido x. Para aquellos que no recuerden cómo se suman esas fracciones, yo voy a decir común denominador entre ellos dos, pues no tienen nada en común, así que tomo los dos. Y de ahí es donde surge x por x menos 2. Luego la parte del numerador los voy a operar en forma cruzada. Cuando digo cruzada es que los multiplico. ¿Cómo los voy a multiplicar? X por x y luego el otro par que sería x menos 2 por 3, respetando las leyes de signos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? X por x más, porque hay un signo más, 3 por x menos 2. X por x, x al cuadrado. Acá está. 3 por x, 3x. Más 3 por menos 2 me da un menos 6. De ahí se da esta suma. Entonces, concluimos que la suma de x dividido x menos 2 más 3 dividido x es x cuadrado más 3x menos 6 dividido x por x menos 2. Luego de esto vamos a tener la resta de esas mismas dos funciones, f menos g de x. Copiamos las funciones pero con signo negativo.
x dividido x menos 2 menos 3 dividido x. Y mi resultado nace de la siguiente operación. Vamos a decir nuevamente como un denominador x menos 2 por x. Entonces decimos x por x menos 2 y la parte del numerador la vamos a calcular de forma cruzada, igual que en la suma, solo que con los nuevos signos. Voy a decir x por x y luego voy a decir x menos 2 por 3, copiando el signo que corresponde. En este caso sería el signo menos. Ojo ahí, porque ese signo menos me cambia todo el sentido de la operación cuando yo la desarrollo. Voy a tener x por x menos 3 por x menos 2. Aplico ley de signos. X por x, x cuadrado, que es este que tenemos acá, menos 3 por x me da menos 3x, que es el de acá, y menos 3 por menos 2 me da un 6 positivo. Entonces, ahí concluimos que la resta de x dividido x menos 2 menos 3 dividido x me da x cuadrado menos 3x más 6 dividido x por x menos 2. Vamos a desarrollar el producto de nuestras dos funciones. Eso quiere decir f de x por g de x o f por g de x junto. Traemos x dividido x menos 2 por 3 dividido x. Recordemos que en multiplicación de fracciones siempre se opera numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso tendríamos que afectar a todo el paréntesis o a cada elemento por elemento. Si yo lo desarrollo, voy a tener 3 por x dividido x por x menos 2. Si yo decidiera desarrollar aquí, tendría x cuadrado menos 2x. Pero como tengo un factor común, yo voy a decir que vamos a simplificar una x que está multiplicando, se va a cancelar con la x que está dividiendo. Acá, porque son productos y puedo cancelarlos. Eso me da como resultado un 3 dividido x menos 2. Por último, vamos a desarrollar nuestra división. F dividido g valuada en 4. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tomar f valuada en 4 y su respuesta la vamos a dividir entre g valuada en 4. Cuando decimos valuada, es que vamos a tomar el 4 que nos están indicando y lo vamos a sustituir en cada x de nuestras funciones. En f serían en estas dos x que tenemos y en la g sería en esta x que está acá. Por lo tanto, vamos a reescribir y decimos f evaluada en 4 dividido g evaluada en 4. De esta manera, nuestra f nos quedaría 4 dividido 4 menos 2. Eso va a ser dividido entre 3 dividido 4, que es mi g. Simplificamos las expresiones y tengo 4 menos 2, 2. 4 dividido 2 me va a quedar 2. El 3/4 simplemente lo voy a copiar. Para aquellos que no visualizan por qué un 2,
tengo esto acá, 4 dividido 4 menos 2. Resulta que es 4 dividido 4 menos 2, 2. 4 dividido 2 es este 2 que está acá. 2 dividido 3 cuartos. Entonces, vamos a llegar a un 8 tercios. Para los que no recuerdan cómo llegamos a ese 8 tercios, porque es una división con fracciones, vamos a tener esto de acá. 2, le colocamos un 1 de denominador, dividido 3 cuartos. La división es cruzada. 2 por 4, 8, dividido 1 por 3, 3. Y de ahí mi respuesta final, que sería 8 tercios. Y esa es una división de funciones.